pasamos a la charla ponencia más importante de hoy, que es la que va a darnos Tote Barrera, que se llama Las 3 etapas del primer anuncio. Creo que sobran las presentaciones. Tote casado con Cristi, tienen 2 niñas, 2 perros. A veces... Contado el perro. Yo no puedo hablar de los perros de Tote y Cristi porque es el demonio. He dormido en casa de Tote y Cristi, todo un placer. Oye, siéntete como en casa, la verdad es que ya me siento así. En zapatillas. Pero cada vez que voy me tocan más responsabilidades. O sea, esta mañana, oye Jorge, te toca Sebas. Pasé a Sebas. Digo, ¿me va a hacer caso a mí? Pues ya me hace caso, Sebas. Pero Lucho, tamaño de perrazo, o sea, yo soy grande, ¿no? Pues Lucho me llega por aquí, ¿vale? Me hace así con la lengua, ¿no? Yo, perro, le miro como me dice Tote. El caso, me he preparado un bocadillo para las 12, ¿no? Digo, para ganar fuerzas. Lo dejo ahí en medio, ya sé cómo es Lucho. Hecho así, me he vuelto y veo a Lucho subido en la mesa, así mirándome como diciendo, y con el bocadillo entero en la boca. Pero tenía esta servilleta, lo había envuelto y él así. ¿Sabes como Kung Fu Panda que le pillas comiéndose los melocotones de...? Así que, oye, Tote, es un placer. A Lucho la que lo controla soy yo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, pues estamos súper bien. Así esto cambia perfectamente. Estamos súper bien. Ayer la temperatura no solo subió, sino que el aire acondicionado nos abandonó. Espero que hoy no nos abandone el desodorante, pero hace más fresco y si veis que la cosa sube, avisadnos, ¿vale? Porque ya estamos ajustando la sala y todo. Esta es la ponencia de comienzo. Es verdad que ayer comenzamos con lo más importante y lo más fundamental y hoy hemos seguido por lo más importante, que es la Eucaristía. Nos gusta empezar por la Eucaristía. ¿Por qué? Porque es fuente y porque es cumbre. Siempre digo yo, pues podríamos cerrar ya, si ya hemos llegado a todo lo que hay que llegar, ¿no? Y lo que viene es este marco que es lo que ocasiona o lo que da lugar al título de Transforma, que es después del primer anuncio, ¿qué? Pero para eso os voy a hablar de las 3 etapas del primer anuncio. Habéis visto el árbol frondoso, el árbol enraizado, que anida en la raíz, que asienta las raíces y se expande hacia lo alto. Y tenemos esta palabra, que es una palabra de Isaías, que dice lo que habéis leído. Y lo voy a leer porque es muy importante. Y esto te servirá de señal. Se comerá este año el grano caído y al siguiente lo que brote sin sembrar, pero al tercer año sembrad y segad. Plantad viñas y comed su fruto. El resto de la casa de Judá echará raíces por debajo y fruto de lo alto. 3 etapas o 3 frutos del primer anuncio. Yo voy a desafiar la comprensión que estamos teniendo del primer anuncio. Bendiciendo, por supuesto, y afirmando lo que está pasando. El primer anuncio está de moda. El primer anuncio, habéis visto lo que ha pasado cuando os han preguntado, habéis levantado la mano todos, casi, prácticamente. ¿Por qué? Porque esto es una constatación. En la iglesia la gente está pasando por los métodos de primer anuncio en masa. Una pregunta que nos hacemos es si están pasando los de dentro o están pasando los de fuera, porque esto es una gradualidad. Se suele empezar por lo que tienes cerca para llegar a lo que tienes lejos. Pero está de moda, en un buen sentido, porque es un sentido no solo de modas, es un sentido del kairos de Dios. Dios está dando una gracia como no habíamos visto en muchísimos años. Las cosas se están moviendo, las cosas se están activando. La gente tiene ese fuego, ese ardor y ese deseo de evangelizar, como se nos ha estado diciendo. ¿Por qué 3 etapas? Ya lo veréis, pero la gran pregunta es, ¿seremos capaces de estar a la altura de este desafío? Esto lleva con muchas responsabilidades y no es simplemente la operación salida, no es simplemente el primer paso, es engendrar hijos en la fe, a los cuales hay que cuidar. Mañana vendrá Josué y nos dirá, no sé si lo dirá, lo de no hay que ser playboys espirituales, ¿no? Que van por ahí engendrando hijos, pero luego no los cuidan, no los llevan hasta la universidad, ¿no? Y en España hasta los 40, más o menos, ¿no? Que es cuando se independizan. Bueno, el tema es que este primer anuncio que estamos viviendo y que está tan de moda, tenemos aquí a don Juan Carlos Elizalde de la Comisión de Primer Anuncio, ¿no? Obispo de Vitoria, con don Jesús y algunos más que vemos por aquí. Juan Ignacio Damas, que está también, que no sé, lo acababa de ver, pero ya le he perdido, que ha sido parte y fundante también, aquí le veo, sí. Bueno,
incluso esto a nivel de conferencia episcopal, yo me acuerdo cuando nosotros empezábamos, hace 14, 15 años, que decíamos, tiene que haber un departamento. Y el departamento por fin, ¿no? Pues justo al hilo de cuando empezaba la pandemia, pues empezó el departamento de primer anuncio. ¿Estaremos a la altura? ¿Sabremos estar a la altura de lo que el Señor nos pide? Para eso necesitamos también una comprensión de lo que tenemos entre manos. Hay luces y sombras en cuanto al primer anuncio, también. ¿Por qué hay luces y sombras? Os voy a describir algunas de las luces que vemos clarísimas. Lo primero, el encuentro personal. La gente se está encontrando con Jesucristo de una manera personal, algo que hacía falta como la lluvia en nuestra iglesia, que la gente tuviera esta experiencia. Hay vidas cambiadas. Gente que dice, yo estaba aquí y ahora estoy acá. Gente que quiere entregar su vida al Señor, gente que se ha sentido transformada, y nunca mejor dicho, ya que estamos aquí. Muy luminoso, muy esperanzador, algo que nos anima a todos a seguir por ahí, que edifica nuestra fe. Pero también hay sombras. ¿Cuáles son las sombras? Individualismo, un individualismo consumista. Parece que no, pero sin quererlo. Es como que la gente va de experiencia en experiencia. Yo no sé por qué, pero dicen que me invento palabras siempre cuando doy charlas, ¿no? Pero incomunidad, perdón los de Portugal, porque si ya es complicado venir aquí, aunque nos entienden muy bien, pero incomunidad no existe, ¿vale? Falta de comunidad. El primer anuncio se está viviendo como una experiencia desarraigada de la comunidad, inconexa. Inconexa. O sea, hay gente que no necesariamente camina en una comunidad ni es enviada como una comunidad. Romanos 10, 14, 16, San Pablo. ¿Cómo van a invocarlo si no han creído en él? La fe, ¿no? Tenemos que predicarlo. ¿Y cómo van a predicar si nadie los envía? Estamos enviados todos. En la confirmación, por la iglesia, como miembros de la iglesia, por supuesto. No es por invalidar, ¿no? Hay gente que se encuentra en un desierto y dice, oye, hay que evangelizar. Y si no me siguen, por lo menos yo cumplo con mi responsabilidad, por supuesto. Pero ¿sabéis lo que quiero decir? Hay una falta de conexión. No se llega del primer anuncio a la comunidad fácilmente. Esto significa que corremos el riesgo de tener que repetir la experiencia una y otra vez y hacer de la experiencia del primer anuncio casi lo único que se hace, casi lo único que se vive. De hecho, se percibe también cómo se está adoptando una pastoral de métodos en muchos sitios y es que ocupa tanto, da tanto trabajo, que no da para lo que viene después. No es que no quisiéramos o quizás es que no sabemos, pero realmente esta es una de las grandísimas preguntas que nos hacemos. Incompleto, ¿qué quiere decir? Era por poner algo con la I también. Pues que vivimos la experiencia del primer anuncio y a veces vemos cosas parciales, cosas incompletas. El primer anuncio es la puerta, es la entrada, es el primer paso. El Papa Benedicto XVI, al convocar el Año de la Fe, Sínodo de la Nueva Evangelización, lanza la Porta Fidei, un documento en el que habla de esta nueva evangelización como la puerta, como el primer paso, como lo que tenemos que franquear. Es aquello que tenemos que atravesar. No es un lugar de llegada, es un lugar de paso, de tránsito. La llegada está en la comunidad cristiana. La comunidad cristiana que es enviada luego hasta los confines del mundo, hasta el confín de la tierra. Pero el primer anuncio no es un lugar de llegada, es un lugar de entrada. Esto se ha puesto muy de moda en el articulillo este que salió en Religión en Libertad, ¿no? ¿Qué vemos? Giróvagos. El giróvago era el monje que iba de monasterio en monasterio viviendo la vida del monje y no estaba arraigado en ninguna parte. Esto se veía mucho y se ha visto mucho a lo largo de la historia. Turismáticos, ¿no? Como en el Camino de Santiago, vamos ahí sellando las credenciales. ¿Has hecho esto? Sí. ¿Has hecho lo otro? Sí. ¿Has hecho el otro? Sí. Pim, 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 tic, 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 ¿no? Y la gente, pues sí que hay un movimiento. Y es una especie de parroquia virtual de gente que va haciendo cosas. Incluso vemos sarabaítas. El sarabaíta en la Edad Media era el que hacía milagros, iba por ahí, ¿no? Y a veces yo me pregunto si vamos detrás de los milagros o del Señor de los Milagros. Y no es... A ver, no quiero que suene a una crítica demoledora, pero si buscamos los dones, la gente sale de las experiencias diciendo, ha ido una alabanza, todo el mundo se ha caído, que si el Señor ha sanado, que está bien, pero eso lleva a alguna parte. Y eso franquea una puerta, y eso nos adentra dentro de un misterio, no solo el misterio de qué bien me he sentido, el misterio de la Iglesia, el misterio de la redención, el misterio de la misión también que tenemos. Necesitamos un modelo de, yo digo, análisis, síntesis, para descubrir si estamos cumpliendo con nuestra misión. Porque noticia, aunque estemos haciendo cosas, y estas cosas sean muy del Señor, aunque estas cosas sean unas cosas interesantísimas, aunque estén bendecidas,
nuestra misión es tan amplia como la eternidad y no acaba solo en las 4 puertas o los 4 confines de lo que hayas podido empezar. Es una misión que se expande, es una misión que crece, es un árbol frondoso que crece donde anidan las aves y sirve de abrigo a la humanidad, sirve de abrigo no solo a los miembros de la Iglesia, es un lugar donde asentarnos, es un lugar que también nos sirve para proyectarnos hacia lo alto. Y por eso hay raíces en lo bajo y en lo alto hay crecimiento. Y es así como se tiene que configurar una misión. Pero tenemos estas herramientas de análisis. Aquí hablaremos y vendrán los de buenas prácticas de parroquias, por ejemplo. El año pasado hacíamos pues, un taller de comparativa de métodos de primer anuncio. O sea, son cosas que sí que hay un esfuerzo de comprensión, de explicar, pero muchas veces pues no lo tenemos. ¿Qué nos dice el Evangelio? Por sus frutos lo conoceréis. Mateo 7, 16, 20. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da un fruto bueno y todo árbol malo da un fruto malo. El árbol bueno no puede dar un fruto malo y un árbol malo no puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. El Señor no nos da cualquier medida. Nos está hablando del fruto como medida para evaluar, para saber si estamos cumpliendo nuestra misión. Y esto nos pone en un brete, nos pone ante un desafío. Porque fruto, ¿qué es el fruto? Damos muchas cosas, por supuesto. Todo el mundo da muchísimas cosas, por supuesto. A veces sabemos que pensamos que no sabemos cosas y no nos las sabemos. Tenemos falsas creencias. Por ejemplo, ¿qué se comió Adán y Eva en el paraíso? ¿Qué comieron? La manzana no sale en la Biblia. No hay manzana en la Biblia, pero lo damos por supuesto que existe una manzana, ¿verdad? Son como cosas que presuponemos, quizás falsas creencias o cosas que no sabemos. Vamos a hacer un ejercicio muy importante. Ahora todos concentraros y decid conmigo, limón, 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 limón. A ver, limón, 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 limón. Ahora tenéis que responder muy rápido, pero rapidísimo. El que más rápido responda gana. ¿De qué color es tu nevera? ¿Qué beben las vacas? ¿Qué beben las vacas? Vale, ya, lo habéis pillado bien. Bien, ¿veis lo que nos pasa? Sin quererlo, ¿nos pasa así? Es que nos pasa así, o sea, vamos muy rápido. ¿Qué tenemos entre manos? A veces hay desconocimiento, a veces hay ineptitud, o sea, gracias a Dios hay pobreza en la Iglesia y gracias a Dios Él se manifiesta en lo pobre. ¿Os acordáis de yo humillo exalto al humilde y humillo al exaltado? Básicamente, cuando soy pobre soy fuerte. No somos los elegidos, no somos los puros, no somos los perfectos, somos los redimidos, somos los salvados, donde la justicia y la paz se besan, como decía el Salmo también. Pero a veces hay una cierta ineptitud, o sea, tenemos un deber también de profundizar, de saber lo que tenemos entre manos, de aprender a manejarlo, de guardar esa gracia que tenemos en vasijas de barro, porque somos vasijas de barro y lo seguiremos siendo, pero que es un tesoro que se nos ha confiado. Hay una mayordomía, ¿no? Como se dice en el mundo anglosajón, hay que cuidarlo, hay que cuidar eso que tenemos con esa diligencia de saber que no es nuestro, que es la misión del Señor. Damos muchas cosas por supuestas. ¿Qué estamos dando por supuesto? Os voy a poner, y con esto es la gran pregunta, ¿no? ¿Qué es el querigma? ¿Estamos dando por supuesto el querigma? ¿Estamos dando por supuesto el contenido del querigma? ¿Sabemos lo que es el primer anuncio de verdad? A veces hay que hacer un esfuerzo de clarificación hasta de conceptos, porque tenemos un bagaje, una cultura, venimos de una época de cristiandad y entendemos que primer anuncio es cualquier cosa. Y primer anuncio no es cualquier cosa. El querigma tampoco es cualquier cosa. ¿Estáis de acuerdo conmigo si digo que en la Biblia hay un querigma? Os sabéis lo de la vaca y la leche, ¿no? Eso, pues en la Biblia hay 2 querigmas. Tengo una noticia para vosotros. Redentoris Missio 16. En el anuncio de Jesucristo, con el que el reino se identifica, donde se centra la predicación de la iglesia primitiva. Al igual que entonces, hoy también es necesario unir el anuncio del reino de Dios, el contenido del querigma de Jesús, y la proclamación del evento o acontecimiento de Jesucristo, que es el querigma de los apóstoles. Los 2 anuncios se completan y se iluminan mutuamente. Toma ya, o sea que yo me dedico al primer anuncio y ahora me estás contando que hay 2 primeros anuncios, que hay 2 querigmas.
¿Qué hacemos ahora, no? Es que no es lo mismo el querigma de Jesús. Jesús predica al reino y predica al Padre, predica al reino y dice estas son las señales, pero yo apunto hacia el Padre, que los apóstoles que predican a Jesús y predicamos a Jesús. A veces tenemos un cacao en la iglesia. No sabemos si predicamos a Jesús, si alabamos al Espíritu Santo, si bendecimos al Padre. Y estamos en unas alabanzas y no sabemos a quién hablamos, no sabemos a quién nos dirigimos. Y el reino es tan importante como Jesús en ese sentido querigmático. Lo que Dios viene a hacer entre nosotros, la salvación que instaura a Dios, el reino de Dios y Jesucristo que nos viene a traer el reino. Si yo te predico a Jesucristo, va de soi que estoy predicando al reino y que con el reino viene pues toda la Basilia, todo lo que el Señor viene a traernos. Pero fijaos que ni esto, a veces, lo hemos estudiado y lo tenemos. Así que damos muchas cosas por supuesto. No quiero ir ni de resabido, ¿cómo se dice? Ni resabio, ni cosas de esas. Pero solo es para ilustraros que tenemos que profundizar en estas cosas, porque cuanto más profundicemos en ellas y más sepamos lo que tenemos entre manos, más podremos completar nuestra misión e ir hacia donde el Señor nos manda. ¿Qué estamos dando? Por supuesto, en el primer anuncio, porque estamos dando por supuestas cosas. De verdad, yo creo, son 3 cosas que yo veo. Primera cosa, estamos dando por supuesto que tiene entidad en sí mismo. Lo que os he dicho, es una puerta, es algo que hay que franquear, es un lugar que nos lleva, una puerta de entrada, que nos adentra en un misterio, el misterio de la Iglesia, el misterio de la comunidad, que nos lleva a la misión de Cristo, la misión para el mundo. Entrando dentro salimos afuera y hay un caminar en el que vemos, y esto lo hemos explicado en otros ámbitos muchas veces, que hay una centralidad del discipulado, también insistiremos en esto, porque el Señor nos manda a hacer discípulos, Mateo 28, anunciando, enseñando, bautizando. Pero hacer discípulos tiene que ver con este misterio. Estamos dando, por supuesto, quizás, que tiene entidad en sí mismo. Por eso es algo con lo que la gente está perfectamente contenta, practicando el primer anuncio sucesivamente, y se puede pasar así épocas. Hay sitios donde a lo mejor habría que empezar el primer anuncio y dejar de hacerlo porque hay que cuidar lo que se ha generado. Yo he conocido muchas parroquias así con Alfa, que dicen, oye, aquí solo 1 al año y después cuidamos, después hacemos que esto crezca. Hay gente que incluso necesita otros ritmos, o otros, al contrario, que dicen, no, yo necesito caña, ¿no? O sea, 3 al año, pues 3 al año, pero sabiendo lo que hay detrás. Damos por supuesto que se puede descontextualizar. Romanos 10:14, como van a predicar si nadie los envía, pero descontextualizar también significa que ¿dónde ocurre el primer anuncio? Ocurre entre las casas de los hijos, eso es la iglesia, la parroquia, que parroquein significa extranjeros, y vosotros sois como extranjeros, llamados, ¿no?, como ciudadanos del cielo. La parroquia se asienta en un territorio y es verdad que hoy en día se están expandiendo los límites de la parroquia. Dirá el Papa Francisco los territorios existenciales. Es verdad que la vieja territorialidad ya no juega de la misma manera. Es verdad que se abren perspectivas, que a lo mejor tendremos que reorganizarnos de otra manera, validando Evangelii Gaudium la parroquia, que siempre valida la parroquia y dice que si sigue sabiendo ser comunidad va a seguir siendo la iglesia entre las casas de los hijos, pero ha cambiado el juego, es verdad. Pero no podemos descontextualizar el primer anuncio de la experiencia comunitaria de la que debe partir y a la que debe llegar también. Si hacemos eso, estamos haciendo algo que sí que dará un cierto fruto, pero que no puede arraigar, que no puede seguir creciendo. También damos por supuesto que cualquier fruto vale. Oye, wow, qué experiencia hemos tenido, oh, qué bien ha pasado. Yo no sé, Buenas Prácticas ha intentado medir eso. He intentado medir en qué situación están las parroquias, por eso viene el taller, parece que estoy haciendo aquí publicidad, pero todos los talleres son súper interesantes, pero fijaos que en Buenas Prácticas se intenta medir cuáles son los factores, los hechos, ¿cómo decir?, lo determinante en una parroquia de nueva evangelización. ¿Y cómo mido yo el fruto? Seguimos en lo mismo. ¿Cómo mido yo el fruto? Si el fruto es de vida eterna, si el fruto es de salvación, si el fruto es interno también en la persona, ¿se puede medir de alguna manera? Por sus frutos los conoceréis. Está claro, pero no cualquier fruto vale. Vamos a intentar adentrarnos en esto. ¿Qué es el fruto? El fruto, ya sabemos, ¿no? El fruto es lo que emana del árbol, de la planta, del arbusto, pero el fruto
es algo que está destinado a morir. Solo si el grano de tierra, el grano de trigo cae en tierra y muere, da fruto. El fruto es pasajero. El fruto es algo que nos alimenta, pero también que sirve para aportar una semilla, la cual, plantada adecuadamente, cuidada y regada adecuadamente, ¿qué es lo que hace? Otro árbol, y otro árbol, y otro árbol. Esto es algo que lo vemos muy bien en el ofertorio, en la Eucaristía, ¿no? Bendito sea Señor por este pan y este vino, fruto de la tierra, del trabajo del hombre. Pero Jesús luego llegará y dirá, pues en Mateo, ¿no? Creo que es 26, ya no puedo beber del fruto de la vid, ¿no? Hasta que no viva el vino bueno, el vino nuevo que beberé con vosotros, ¿no? Cuando el Padre me resucite. Fijaos que el fruto tiene también esa, ¿cómo decir? Es perentorio, pasa. El fruto pasa. El fruto tiene que hacer su función, tiene que fecundar, tiene que alimentar, tiene que morir y ser pisoteado para ser resucitado también. Y aquí es donde, pues si seguimos así profundizando, vemos qué más frutos hay en la Biblia. Hay diferentes tipos de fruto. Empezamos por la manzana, que no es manzana, que es el fruto del árbol del bien y del mal, que es un fruto prohibido. Hay frutos que no hay que comer. No todo lo que te pongan hay que comerlo, ¿verdad? Eso lo sabemos, ¿verdad? Lo tenemos claro. Porque no porque parezca que está bien o parezca que tenga mucho azúcar, nos va a hacer bien necesariamente, pero también hay un fruto prohibido, que no es para nosotros. Hay un fruto que son las primicias. Las primicias eran aquello que sembraba lo primero. Y las primicias, Deuteronomio 26, estaban destinadas ¿a quién? A Dios. Vamos a darle al Señor lo mejor de nuestra casa, lo mejor de nuestras cosechas, lo mejor de nuestra familia incluso, ¿no? La tradición esa de ¿qué hijo iba para cura? El mayor, depende de dónde, ¿eh? Hay sitios donde era el pequeño o eso, pero las primicias, esa idea, ¿no? El segundo para obispo, ¿no? Era algo así, ¿o no? ¿Cómo era? Algo así. Ese era para el mayor, estaba por ahí, o claro, estábamos por ahí, uno hereda y el otro, eso es un poquito cómo funcionaba. Hay un fruto también sagrado. En Ezequiel 44 se nos habla del fruto que se aparta para los sacerdotes. Pero fijaos que ese mismo fruto que se diezmaba, que se ofrecía, que iba para el templo, en un momento dado de hambruna, el Señor da permiso para que se entre en el templo y se coma ese fruto también. Porque tiene una misión, porque tiene una finalidad, porque no es un fin en sí mismo el fruto. El fruto nos apunta, nos lleva a algún otro lado. Podríamos seguir con esto. Yo me estaba acordando, preparándolo, ¿no? Hay frutos pilongos, como las castañas pilongas. ¿Os acordáis de las castañas pilongas cuando éramos jóvenes? Yo en el Parque del Oeste, aquí en Madrid, nos abríamos la cabeza tirándonos castañazos, ¿no? Nos habían dicho que eran pilongas, que no se podían comer, y nos encantaba, ¿no? En otoño, las guerras de castañas. No sé si alguno se identifica con eso, ¿no? Pero hay frutos que no sientan bien, que tenemos que tener cuidado. Y hay frutos que no hay que cosechar también. Existe una cosa que se llama el barbecho. Oye, de vez en cuando toca parar, y parar significa parar, dejar que la tierra se reconstituya, no exprimir la tierra, ¿no? Los pezqueñines, ¿os acordáis de eso? Tenéis que dejar los pezqueñines, ¿no? A ver, pezqueñines, ¿no? Muy bien, ahora entonando. Pezqueñines, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasa a la iglesia con los jóvenes muchas veces? Que se ha convertido, vamos a darle, o sea, catequista, líder de jóvenes, movedor de sillas, líder de peregrinaciones, pezqueñines no, también tienen que crecer, ¿sabes? O sea, a veces vemos al joven como la promesa que es, pero lo vemos como nuestra tabla de salvación y dices, también tiene su fruto, también tiene su proceso, perdón. Bueno, hay frutos que hay que dejar pasar. Os digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con vosotros el vino nuevo en el reino de mi Padre. Qué imagen más preciosa. El fruto que se convierte mediante la fermentación, mediante el don de sí, en el vino nuevo. Igual que en la Eucaristía, ese fruto de la tierra y del trabajo del hombre se convertirá por medio de la efusión del Espíritu Santo en el fruto consagrado, en la comunión, que es cuerpo, presencia, y la realidad de Dios entre nosotros. ¡Wow! ¿A que no era tan fácil lo del fruto entonces? O sea, aquí hay mucha tela que cortar, hay mucho que pensar.
Sí, que tengo una parroquia maravillosa, que tengo un montón de gente, que tengo un montón de actividades, que nos dedicamos al primer anuncio, que tengo voluntarios, que tengo líderes, que tengo... Muy bien, estamos cumpliendo la misión. Porque la misión es una misión de fructificación. Es una misión que apunta hacia algo, hacia algún lugar, no simplemente al movimiento por el movimiento. Estamos yendo a alguna parte con todo esto. Tenemos Cristi y yo una morera en casa que este año nos ha dado una alegría porque llevamos ahí 8 años viviendo y desde el principio pues salía, no sé si veis ahí, pues el fruto rojo, la mora roja y la mora ya madura. Durante años pensamos que no tenía que arrojar fruto o que estaba mal, que estaba pilonga, no sé si se dice así para las moreras. Y este año yo creo que ha habido una sobreabundancia, ¿no? Ha llovido, no sé en todas partes, porque hay gente que viene de sitios de sequía quizás, pero aquí por lo menos el níspero de Javi María, bueno, vamos, o sea, desbordado, ¿no? También, o sea, hay como un fruto abundante y este año, bueno, tenemos mermelada, tenemos en el suelo que se nos cae, las aves comen, una pasada. Y nos da mucho que pensar la morera, porque se ha tomado su tiempo. Necesitaba confianza para dar fruto, porque ya estaba crecida. Necesitaba lluvia, ¿no? Porque ha habido lluvia. ¿Qué necesitaba nuestra morera? El caso es que no solo ha dado un primer fruto. Una vez que Cristi ya descubrió las moreras y las moras empezó a aficionarse, dice, ha dejado de dar, pero siguen saliendo las rojas y ahora no maduran. ¡Ojo, qué complicado! Ahora estamos a empezar el verano, ¿habrá una segunda cosecha? ¿Habrá un segundo fruto? ¿Madurarán las siguientes? La respuesta en el próximo capítulo, ¿no? Lo veréis en Netflix. Bueno, ¿qué es lo que pasa a veces? Pues que igual que nuestra morera nacía un fruto raquítico, tenemos raquitismos en lo que estamos haciendo con el primer anuncio. Raquitismos. ¿Me he inventado la palabra, Sandra? Esa existe, vale, sí, por si acaso, ¿no? Es que es mi asesora de lengua, porque ha sido profesora de lengua y literatura y vamos, o sea, como se pase una palabra del canon, aquí morimos. Bueno, quizás esto nos ayuda a medir un poco el fruto. Yo lo digo como quien dice algo, pero sin decir nada, ¿vale? O sea, es que hay una expresión dominicana que si la digo y me estás grabando, eso, como quien cagó y no gedió, ¿vale? O sea, se dice así. Es una expresión, ahora que se ha ido Cristi, ¿no? Eso no, se reiría mucho, pero bueno, luego editamos, ¿no? A ver si se puede. ¿Qué cosas vemos ahora mismo? Fijaos, una cosa curiosa. Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que voy a lo mismo, a lo mío. La gente está haciendo primer anuncio y yo pregunto si están diezmando primer anuncio, si están diezmando los frutos de su cosecha. No digo que si estén diezmando dinero, que también, por favor, o sea, la economía del reino, ¿no? Que circule los bienes. Si están diezmando personas, si están diezmando líderes, si están diezmando el don que están recibiendo de Dios. Esto es un indicador muy interesante. Tú te has convertido y estás pagando porque se convierta al siguiente. ¿En qué se paga? En oración, en ayuno, en dinero, en medios, en tiempo. No nos espiritualicemos tanto. O sea, para que las cosas existan, para que la gente se libere, aquí lo saben los que quieren ser misioneros, los que están en ellos siendo misioneros, dedicándose a la misión, hace falta pasta, hace falta entrega, ¿sí? Hace falta oración, hace falta apoyo. Y muchas veces nos encontramos ante una cantidad de gente que está haciendo unas cosas chulísimas en sus parroquias. ¿Y qué no hacen? Lo que contaba la Madre Teresa, que le sorprendió muchísimo, en la India, que eran pobres como ratas y llegaban con un puñado de arroz a una familia, no sé si de 10 hijos o tropecientos, y según le daban el puñado de arroz para que comieran, la madre lo repartía en 2 y se iba a la casa de al lado a darle la mitad a la otra familia igual de necesitada que ellos. Hasta que no entendamos esto, lo siento, no me lo creo. O sea, sí, te has convertido, pero ¿cómo puedes amar a Dios si no amas al hermano que tienes al lado? Nos dices, creo que Santiago, ¿no? O sea, ¿cómo puedes hacer esto sin hacer lo otro? ¿Cómo puede no quemarte tanto? Que vendas todo. No vendas tu casa, ¿no? Pero que des de tus bienes. Porque hay frutos que no son para ti. Hay frutos que son sagrados. Hay frutos que están reservados. Y no es solo para los sacerdotes, no es solo para la iglesia, es para el mundo que está necesitado, para la gente que tiene que vivir. Y en la medida en la que tengamos esta mentalidad y esta economía del reino y esta economía de la bendición y de la honra, las cosas circularán. Si no, vamos a estar haciendo primer anuncio raquíticamente. Nos falta barbecho. Hay gente que no para.
Yo siempre digo, si tú no eres capaz de parar lo que estás haciendo durante 1 año, o durante 4 meses, o durante 2 años, a lo mejor no es del Señor. A lo mejor estás manteniendo la máquina porque hay que mantenerla. Dirá el obispo, no me digas eso, que se me van los curas, ¿sabes? O sea, que no es eso, que no es eso. Pero hay veces que hay que saber parar, hay veces que hay que saber esperar, hay veces que hay que saber dejar que la tierra se remueva, se oxigene. Hay veces que nosotros mismos tenemos que desposeernos, que tenemos que perderlo todo, que tenemos que dejar ir, que tenemos que dejar morir para que haya fructificación. Y a mí, lo siento, cuando veo cosas que no saben parar, gente que no sabe parar, y somos los primeros que nos pasa, ¿eh? O sea, que no sabemos parar, que no sabemos, no es vacacionar, ¿no? Que no sabemos oxigenarnos, que no sabemos ir a la fuente, que no sabemos, dices, ¿sabes? ¿Qué está pasando? Si no puedes soltar esto, ¿qué está pasando? ¿A qué te estás aferrando? ¿Qué también vemos? ¿Qué vemos también? Falta de raíces. Sí, ese primer anuncio que se perpetúa, pero que no genera raíces comunitarias, raíces en el tiempo, que tampoco generan retoños. Es decir, unas nuevas plantaciones, unas nuevas bendiciones, unas nuevas personas alrededor, una nueva ramificación a la obra de Dios que está haciendo en este momento en ti. Esto nos ayuda a ver el fruto. Es duro decirlo, es duro pensarlo, es duro examinarlo, pero nos pone en realidad, la realidad de lo que tenemos entre manos. ¿Estamos cumpliendo nuestra misión o estamos de paseo? Y nos estamos alimentando y nos estamos poniendo moraos de las moras y de los frutos y nos los estamos quedando para nosotros. Y al final, si comes demasiado, sabéis lo que pasa, ¿no? Que sale pero no alimenta. Y no voy a decir más, que me dicen por aquí que ya me he pasado de cosas así. En muchos sitios, en muchas instancias, da la sensación de que vivimos bajo el paradigma del producto y no bajo el paradigma del fruto. Y esto es un paradigma bíblico, el paradigma del fruto. El mundo tiene el paradigma del producto. El marketing tiene el paradigma del producto. La empresa mal entendida tiene el paradigma del producto. La buena es para la gloria de Dios, por cierto. Y eso es por lo que podemos estar y debemos en el mundo, ¿no? Para avanzar el mundo. Pero el paradigma del fruto es un paradigma muchísimo más hermoso, muchísimo más complejo. Es un paradigma diferente. ¿Por qué lo vemos? Pues porque no está enraizado en la comunidad. Y cuando la acción de primer anuncio no se arraiga en la comunidad, se convierte en un producto más, una oferta más, una experiencia más, un subidón más. ¿Estamos viviendo de eso o estamos viviendo de este otro paradigma? Esta será la señal, entonces. Se comerá este año del grano caído, al siguiente de lo que brote, sin sembrar, pero al tercer año plantad viñas y comed su fruto. El resto de la casa, acabaremos hablando del resto también, por cierto, de Judá echará raíces por abajo y fruto en lo alto. ¿Qué vemos aquí en esta palabra? Que hay 3 tipos de fruto. 3 tipos de fruto del primer anuncio, de la acción evangelizadora de la iglesia. Hay un primer fruto que es el que nos encontramos, es el que está por ahí, ¿no? Cuando uno llega y dice, yo no he hecho nada y esto ha brotado, ya ha brotado, porque es el Señor quien brota, quien hace brotar, quien hace germinar. Y efectivamente, esta es la gran lección que podemos y debemos aprender en este momento. Lo que está pasando es inmerecido, es una gracia de Dios. No es por lo guapos que somos, lo buenos que son nuestros métodos y lo bien que lo estamos haciendo. Es que al Señor le ha venido en soberana gana, es su voluntad. Ahora mismo hay un kairos, está sucediendo, nos está dando esta oportunidad al Señor a toda la iglesia. Él está fructificando como nuestra morera, que en el año 7º, 8º, ha empezado a dar un fruto. Por fin, ¿hemos hecho algo por la morera? De hecho, vamos, o sea, como decía Cristi ayer, a nosotros se nos mueren hasta los cactus. O sea, fíjate, ¿no? Y nuestra morera está dando fruto. Pero es un fruto accidental, es un fruto casual, es un fruto que no hemos plantado. Segundo fruto, segundo año. Y con esto la palabra nos introduce en una gradualidad, hay una secuencia, hay un proceso de crecimiento también del mismo árbol. No va a dar el mismo fruto el año 1 que el año 3. En el segundo año comeréis del fruto que nace del árbol, que brota sin sembrar, pero ya está en el árbol, ¿no? O sea, empezamos con lo que nos encontramos al pasar por ahí y ya empezamos a recolectar. Y empezamos a ver el árbol. Fíjate, anda, hay un árbol detrás del fruto. Porque tú podías haber encontrado esto, el fruto en el suelo, y desconectarlo del árbol. Yo creo que está pasando, que estamos entre la primera y la segunda, ¿no? Que estamos viendo frutos, pero no vemos bien el árbol, no visualizamos suficientemente el árbol.
¿Y qué es lo que pasa? Que a veces nos enamoramos del fruto mucho más de lo enamorados que debiéramos estar del árbol. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Quien no está unido a mí, ¿qué se le pasa? Se le arranca, se le corta, se le quema, como se dice también en la palabra que hemos leído antes, ¿no? Lo de por sus frutos los conoceréis. Nos enamoramos más del fruto de lo que debemos estar enamorados del árbol, porque es el árbol tan sugerente en la Biblia, el árbol de la vida con el que acaba en Apocalipsis. Todo empieza también con los árboles del jardín, el jardín del Edén, el jardín de ese momento, ¿no? Donde todo es idílico y donde estamos en plenitud. Y todo lleva a ese árbol de la vida, ese libro donde estaremos inscritos. Tercer año, está muy bien lo que brota del árbol, está muy bien que recojáis ya de ahí, que os vayáis haciendo conscientes, pero en el tercer año, sembrad y segad, plantad viñas y comed su fruto. Aquí está el tema. Aquí está el discipulado, aquí está la comunidad, aquí están los procesos de liderazgo. Se dice que Dios es jardinero, que Dios nos cuida, pero también nos llama a cuidar de su viña. La parábola, ¿no?, del dueño de la viña y la gente que tiene que cuidarla, el padre, que es el dueño de la viña, que nos tiene aquí trabajando en la viña. Qué importante es todo esto. Sembrad y segad. Hay que sembrar y a la vez hay que cortar. Hay un fenómeno también, nos hablará también Julio en esta mañana, de la poda. Sembrad y segad, recoged, plantad viñas y comed su fruto. Entonces, la casa de Judá, el resto de Israel, nosotros somos el resto, echará raíces por abajo y fruto en lo alto. Aquí está el tema. Estos 3 tipos de frutos y también 3 tipos de primer anuncio. De ahí el título de la charla, ¿por qué las 3 etapas? Porque hay 3 tipos, porque hay 3 frutos, porque hay 3 momentos. Y en este momento en la iglesia apenas creo que estamos descubriendo el primero. Tenemos una grandísima oportunidad. Podemos crecer hasta plantar. ¿Por qué? ¿Y por qué es así? Nos decía el Señor, os he destinado para que vayáis y deis fruto y que vuestro fruto permanezca, porque el fruto plantado y cosechado es aquel que está llamado a permanecer. Y realmente, ahí sale la única manera de que un árbol prospere es convirtiéndose en bosque y luego en selva. No os engañéis, no nos engañemos. Lo que está pasando donde tú estás, si no pasa donde el de al lado, y en el de al lado, y en el otro de al lado, acabará muriendo también. Ahora somos islas, muchas veces. Durante muchos años ha habido locos de la nueva evangelización, avanzados, gente que ha empezado a caminar, gente que ha hecho cosas. El Señor ha hecho cosas por medio de ellos. Pero ese fruto, a lo que llama, a donde envía, es a crear otros árboles que van a crear un bosque que acabará convirtiéndose en selva. Y necesitamos un poco de selva. Hagan lío, ¿no? Como decía el Papa en la iglesia. Esto cambia mucho el juego, porque mi éxito, mi fruto, es el fruto de todos. Es el fruto de la iglesia entera. Es el fruto mío tanto como el de al lado. Yo no puedo prosperar si no prospera el de al lado. La sombra no es la misma si la da un solo árbol al que si la da un bosque. El refugio no es lo mismo si lo da un solo árbol a si lo da un bosque. El Señor dibuja sistemas, dibuja procesos. El sistema del Señor, ¿sabéis cuál es? La iglesia, la familia de Dios. El lugar frondoso donde anidan las aves en el árbol. Que se ve por lo alto, que destaca por lo alto, pero que echa raíces en lo profundo. Ese es el bosque. Y esto es la llamada profunda y la clave profunda. Uno puede decir, bueno, ¿qué sabemos? ¿Y qué podemos decir? Somos aprendices, estamos viendo algo que está sucediendo, estamos intentando comprender lo poquito que podemos comprender con las luces que nos da el Señor. Pero ¿qué hemos aprendido? ¿Qué hemos podido ver? Un principio fundamental, la multiplicación. El Señor es un Dios celoso del fruto, que recoge donde no siembra, que exige fruto al administrador, que te da un talento, nos contará Daniel Talavante también, lo habéis visto, y te da el deber de multiplicarlo, la multiplicación. ¿Y cómo vamos a multiplicar? Y ya con esto casi acabo. ¿De qué manera nos toca multiplicar? ¿Cómo se puede multiplicar el fruto? ¿Cuál es la mecánica de la iglesia? Para multiplicar. Aquí vemos las grandes aportaciones, ¿no?, de las tablas de multiplicar, luego los sistemas chinos, coreanos, cómo vamos a multiplicar más fácil, ellos lo hacen mucho mejor que nosotros. ¿Existe alguna clave para multiplicar?
hay dos palabras que tienen que resonar fuerte en nosotros: discípulos y peregrinos. ¿Qué multiplicamos? Multiplicamos personas, piedras vivas, multiplicamos discípulos. Pero estos discípulos, vosotros sois extranjeros en esta tierra, sois como peregrinos, están llamados a ponerse en movimiento, peregrinar hacia la Jerusalén celeste. Esto es el camino, este es el movimiento. La Iglesia tiene no solo que dejar de vender producto y adoptar el paradigma del fruto, sino que tiene que volver a entender que el factor número uno de la multiplicación es la peregrinación. Toma ya. Venimos de una iglesia de cristiandad donde el territorio, cosas de las que hablaremos también ahora, yo hago publicidad aquí de todo, la mesa de cómo tiene que ser el templo de nueva evangelización, el territorio nos ha condicionado hasta el punto de que hemos organizado todo en función del territorio. Eso lo dirá don Renzo, que va a hablarnos después. Pero más allá del territorio existe una iglesia peregrina, y la iglesia de la cristiandad estaba cristalizada, estaba estática, en un lugar, en un sitio, generando consumidores turismáticos, ¿no? Giróvagos, generando algo que hacía coincidir la parroquia con los límites y sus confines geográficos, que no está mal como principio organizativo, pero que hay algo más: la peregrinación. Estamos llamados a ir a alguna parte, a generar un movimiento, echar raíces, un movimiento. No sé si habéis visto El Señor de los Anillos, siempre hay que volver al Señor de los Anillos, o sea, esto es fundamental, ¿verdad, Pablo? Los árboles centenarios que hay en El Señor de los Anillos son los decisivos para entrar en la batalla. El día que convencen a los árboles para ponerse a caminar, para marchar como un ejército y para arrasar Minas Tirith, ¿cuál es? Isengard, perdón. Para arrasar Isengard es cuando empieza a cambiar el tono de la guerra, el tono con la batalla fundamental. ¿Qué imagen más curiosa? Unos árboles plantados, enraizados, centenarios, lentos en cambiar, lentos en moverse, que se ponen en camino todos juntos, porque no solo se sienten amenazados, sino que se sienten llamados, y el pastor de árboles es el que los lleva, y gracias a eso se gana la batalla. Decisivamente salvan la batalla. Os recomiendo El Señor de los Anillos, por si no lo habíais visto. Qué paradoja, ¿verdad? Es decir, nos llaman a sentarnos como discípulos, a enraizarnos como iglesia, a generar casa de Dios, a generar parroquia, y a la vez se nos llama a ser un movimiento para que el primer anuncio sea parte de un proceso con sus etapas y con su proceso que apunta otra vez al mismo sitio, a la misión y a la salvación del mundo. Hay que ir a alguna parte con el primer anuncio. Y espero que hablaremos mucho más de esto, podamos convertirnos a la vez que en un territorio enraizado, en un movimiento con las pilas puestas y con la energía del Espíritu Santo, porque es lo que está pasando ahora mismo en la iglesia. El primer anuncio no es un movimiento, es el movimiento, es el Kairos, el primer movimiento, el primer paso y lo que tiene que venir después. Y nada más, con esto seguimos avanzando.